¿Qué tal, amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Hoy os traigo un nuevo vídeo dentro de la sección de farmacología, que sé que os mola mucho este tema y es un vídeo en el cual no traigo guión, sino que simplemente voy a hablar en pensamientos en voz alta, donde la idea es contaros de primera mano cuáles eran los esteroides anabolizantes que se utilizaban en los años 90. Y no solo los que se utilizaban en los años 90, sino los que yo de alguna manera tuve acceso a ellos. Primero de todo, debéis saber que en los años 90, cuando yo empecé, los esteroides y los anabolizantes que se vendían en España, concretamente, se vendían en la farmacia. No existía el mercado negro como tal, se vendían en la farmacia y además no era necesario tener receta médica. Es decir, tú ibas a la farmacia, igual que ahora pides una caja de Frenadol, por poner un ejemplo de un fármaco para el resfriado, igual que ahora pides una caja de Frenadol, en aquel entonces, os hablo del 97, 98, los años en los que yo empecé a tener contacto con la farmacología, antes lógicamente también, pero yo lo desconocía. En los años 90, a principios de los 90 también era así, pero yo lógicamente no tenía ningún conocimiento, pero en aquel entonces te ibas a la farmacia y pedías una caja de, por ejemplo, Winston inyectable y te la vendían sin ningún tipo de problema, pagabas lo que valía la caja, imaginaros que valiera 6 euros, 9 euros o lo que fuera, lógicamente eran pesetas, no recuerdo el precio exacto, pero bueno, no eran caros en absoluto, y además contamos con varias ventajas. La primera ventaja es que los fármacos eran de farmacia, no de calidad farmacéutica como os puedan decir ahora, sino de farmacia, porque era un medicamento que comprabas en la farmacia, 100% auténtico y puro. Y por otro lado, como os decía, no era necesario hacer una gran compra. ¿Qué ocurre? Cuando alguien ahora quiere hacer algún tipo de terapia hormonal, normalmente tiene que acceder al mercado negro, no en todos los casos, pero en la mayoría de casos tiene que acceder al mercado negro y tiene que hacer una compra de toda la terapia de 8, 12, 20 semanas, lo larga que pueda ser esa terapia. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el pedido, se lo tienen que enviar, pagar unos portes, etc. Eso antes no ocurría, porque tú sabías lo que ibas a utilizar semana a semana. Supongamos que utilizabas una ampolla de 250 miligramos de testosterona y 3 ampollas de Winston inyectable que venían en la misma caja. Te ibas a la farmacia, lo pedías, lo pagabas con toda la naturalidad del mundo, como quien compra una caja de preservativos, o con más naturalidad, porque daba más vergüenza comprar una caja de preservativos en ese momento, y te ibas a casa y luego ya te buscabas la vida a la hora de inyectarlo. Esa es otra cosa que también os contaré. A la hora de inyectarlo, pues te buscabas la vida, ¿vale? Hago el inciso con el tema de las inyecciones, porque ahora pues hay hasta tutoriales en YouTube, ¿no? Pero en aquel entonces pues no lo sabía. Entonces yo recuerdo en las primeras ocasiones que lo que hacíamos, os lo cuento como anécdota, íbamos a un convento de monjas, ¿vale? Íbamos a un convento de monjas y le pagabas 100 pesetas, ahora 100 pesetas serían 60 céntimos, pero para que os hagáis una idea, era como si ahora le pagásemos 1 euro a la monja, y la monja te ponía la jeringuilla y el producto que tú le llevabas sin hacerte ningún tipo de pregunta. Te ponía la inyección en el glúteo intramuscular profundo, que es como se deberían poner este tipo de fármacos, y te lo ponía, luego te ponían el algodoncito, un poquito de alcohol, y te ibas a casa a entrenar o lo que fuera, ¿vale? Si la punción tenías que inyectarte 2 veces por semana, pues ibas 2 veces por semana a las monjas. Eso es lo que hacíamos en aquel entonces. Bien, ¿y cuáles eran los fármacos a los cuales se tenía acceso en una farmacia española? Que dicho sea de paso, España era el paraíso para los culturistas profesionales de todo el mundo, porque cuando venían aquí, pues cargaban hasta las cejas
porque como era totalmente legal. Esto es como ahora ir a Andorra, ¿no? En Andorra hay muchos productos que son totalmente legales, entonces tú puedes comprarlos en la farmacia y es cierto que luego pues deberías tener cuidado a la hora de traerlos hacia la península porque evidentemente hay que pasar una frontera. Pero bueno, esa parte no sé cómo la solucionaban, pero os puedo asegurar y garantizar que muchos culturistas profesionales que he podido conocer venían a España, cargaban y luego se iban a su país, donde fuera, a Alemania, a Bélgica, a Francia, lo que fuera, y tenían pues para hacer sus cosas, incluso algunos para la venta. Pero bueno, ese es otro tema con el cual no me quiero meter, porque lo que quiero es informaros, no en ningún momento contaros cosas que puedan ser ilegales, en el sentido de que os voy a contar lo que hacíamos de forma totalmente legal. Como decía, ¿cuáles eran los fármacos a los cuales se tenía acceso sin ningún tipo de receta médica? Pues por ejemplo, empezando por las testosteronas, os voy a decir los nombres comerciales y en algunos casos os diré el componente que llevaba. Pero por ejemplo, teníamos acceso al testovirón. Testovirón, había el formato de 250 miligramos, el formato de 100 miligramos, estos eran los dos formatos, y el testovirón era, o es, porque sigue existiendo, enantato de testosterona, es decir, una testosterona de liberación lenta. Luego teníamos acceso al testes 250 o testes 100, ¿vale? Estos dos fármacos están en formato de 250 miligramos la ampolla o formato de 100 miligramos, siguen existiendo, de hecho es de los pocos que quedan a día de hoy en la farmacia, y era ciclopentil propionato, es decir, abreviadamente cipionato de testosterona. Y luego también teníamos la versión más pequeña, el testes 25, que era una cajita con 4 ampollas, testes 25, que eran 4 ampollas de 25 miligramos, es decir, un total de 20 miligramos, pero aunque se llamara testes, en lugar de ser cipionato era propionato, es decir, el éster es el éster más rápido de testosterona, ¿vale? ¿Qué más teníamos? Lo digo de memoria y de carretilla. Seguramente cuando acabe el vídeo me daré cuenta que me he dejado más de uno y quizás vosotros me lo podáis añadir. Vale, con las testosteronas también teníamos el Sustanón de 250 miligramos, ese sí que no tenía otra variedad que el Sustanón. En Portugal se sigue vendiendo en la farmacia con el nombre de Sustenón, con E, que yo la primera vez que lo vi dije, hostia, esto tiene que ser un fake porque se han equivocado de una letra, y no. Ignorante por mi parte, estaba acostumbrado al Sustanón de farmacia española de 250 miligramos y cuando veía el Sustenón pensaba que era una broma, ¿vale? El Sustanón eran 4 testosteronas en una. Para no entrar en detalles de qué tipo de testosterona, pero bueno, son 4 testosteronas en una y es un fármaco que a día de hoy se sigue también utilizando muchísimo, es muy útil porque con una sola inyección tienes efectos a corto, a medio, y a largo plazo. ¿Qué más había de testosteronas? Vale, luego teníamos, aparte de estas 3, teníamos testosteronas orales. Estaba el andriol, que es un decanato de testosterona, el andriol, que eran en perlas creo que eran de 40 miligramos, no eran de 20, creo que eran de 40, disculpadme si me equivoco, que era bastante suave, era un poquito más caro, pero sí que se utilizaba sobre todo cuando se acercaba una competición. Y luego teníamos una testosterona que la quitaron, yo tuve muy poco acceso a ese producto porque lo quitaron del mercado, que era la oxitosona, lo que es la oximetolona, de Sintex Latino. Me acuerdo que era el laboratorio Sintex Latino, era un bote, una caja blanca y roja, y la oxitosona era nada más y nada menos cada pastilla un pepinazo de 50 miligramos de testosterona oral. Yo creo que la oximetolona, la oxitosona, es el fármaco más fuerte y más tóxico también que yo he conocido y he probado. De hecho, lo he probado y os lo digo con toda la confianza y naturalidad del mundo, lo he probado en una ocasión y
creo que no aguanté ni 15 días. A los 10 días tuve que abandonar su uso porque me notaba la presión arterial tomando solo 50 miligramos diarios, porque claro, la dosis es diaria, bueno, solo, casi nada. Tomando esa dosis, la presión intracraneal que tenía era fortísima, era muy incómodo. Es cierto que de un día para otro tenías una subida de peso brutal en forma de agua, porque lo único que hacía era retener agua, y una subida de fuerza brutal. Pero como fármaco para la hipertrofia, para mí no tenía demasiado sentido. Y los efectos secundarios tampoco tenían, bajo mi punto de vista, demasiado sentido. Conozco compañeros que sí que la usaban bastante, les encantaba, pero a mí, como os digo, mi acercamiento fue leve y muy corto y no la he vuelto a tomar jamás en la vida. Eso eran las testosteronas. Luego pasamos a los anabólicos como tal. Y en los anabólicos teníamos el Primobolan, que aún sigue existiendo, el Primobolan acetato de 100 miligramos, la ampolla. Luego teníamos el Decadurabolin, lo que es el decanoato de nandrolona, que se llamaba o se sigue llamando Decadurabolin. El formato del Deca no era de 200, esto de 200 llegó mucho después de Grecia o no sé de qué países y francamente la mayor parte era fake, pero el Decadurabolin siempre se ha comercializado en España en formato de 50 miligramos o en formato de 25 miligramos. Como anécdota que voy añadiendo al vídeo, os puedo decir que yo el Deca lo sacaba con receta médica. Lo sacaba con receta médica y me costaba nada, o sea, céntimos. Porque ya no era caro de por sí, pero es que encima yo cogía la tarjeta sanitaria de mi padre, que mi padre tiene osteoporosis, bueno, mi padre pobre tiene de todo ya, pero en aquel entonces, os hablo de hace más de 20 y pico de años, remontándonos al 1996, 96, 97, 98, por ahí. Entonces, estaba muy de moda, ahora evidentemente la Seguridad Social ha cambiado para bien en este sentido, porque se abusaba, pero estaba muy de moda ir a lo que comúnmente decíamos ir a hacer recetas. Es decir, tu madre te daba las tarjetas sanitarias y te decía, vale, pues te vas a... no había ni que pedir cita, ¿no? Te ibas al dispensario municipal, creo que se llamaba dispensario, ese era el nombre, ahora como si ahora fueses al PAC de tu pueblo, de tu ciudad, y ni siquiera tenías contacto con el médico de cabecera, sino que la enfermera, para ganar tiempo, iba pidiendo, o sea, había la cola de la gente que tenía que ir al médico y la cola de la gente que simplemente quería recetas, y la enfermera cogía y te hacía la receta. Tú llevabas el cartoncito, y yo en mi caso me había comprado una caja de Decadurabolin de la farmacia, de forma legal, como veis, no estoy en ninguna ilegalidad todavía, y lo que hacía era darle el cartoncito y la enfermera me firmaba pues una o dos, evidentemente era muy poquita cantidad, no podías pedir 10, sino que te ponía una o dos recetas de Decadurabolin, que además, teniendo en cuenta que mi padre, al ser pensionista, las recetas eran de color rojo, estaban las verdes. Ahora todo esto ha cambiado, no existe, pero una persona normal tenía una receta verde que pagabas, creo que tenías, no sé si pagabas un 40%, que ya era un buen descuento, pero en el caso de los pensionistas, que mi padre ya era mayor, tenía las recetas rojas y pagaba solo un 10%. Imaginaros, si la caja de Decadurabolin valía 4,74 euros, ¿vale? Si fueran euros, imaginaos que valiera 5 euros. Entonces, a mí me costaba 5 céntimos. O sea, una pasada. Es cierto que era muy poquita cantidad y tampoco con eso no ibas muy lejos. Pero para las primeras terapias de cuando yo ya era mi tercer año de competición que empecé a usar farmacología, pues me iba genial porque las cantidades que yo usaba eran mínimas, eran muy pequeñas. Entonces, imaginaros, con 100 miligramos de Decadurabolin a la semana iba sobradísimo. Os lo he contado como anécdota para que veáis que era algo muy común. Es cierto que luego pues empezó a venir otra época donde se falsificaban recetas, hubo movidas muy gordas en las que yo nunca me vi involucrado, pero sí se vieron involucrados amigos míos. Continuamos con más fármacos, que me voy con las anécdotas, pero creo que pueden ser interesantes en este tipo de vídeo que quería hacer, que como veis no es un vídeo para nada técnico, sino más bien
informativo y como anecdótico. Hemos hablado de Decadura-Bolín, del Primobolan. Luego, el más conocido, que ahora la gente habla de la trembolona como si fuese la hostia, y en aquel entonces la trembolona no la conocíamos, no la usábamos, y el que la podía conseguir de fuera no la quería, porque antes de la trembolona utilizábamos el Primobolan de la farmacia, y no nos complicábamos la vida, y nos poníamos fuertes de cojones, fuertes como el vinagre. Anabolizante, Winstrol inyectable, lo que era el Winstrol de pot. Era una caja gris de Zambon, me parece que era el laboratorio, creo que sigue existiendo, pero no en la farmacia española ya no se vende. Y eran tres ampollas de una solución acuosa, que era de color blanquecino. Es un fármaco que luego se empezó a falsificar mogollón, pero yo he podido utilizarlo de la farmacia. Era un fármaco que picaba muchísimo cuando lo ponías, que tendía a enquistarse, era muy delicado ponerlo, por eso siempre hay que ponerlo intramuscular profundo y cuidar mucho los detalles de higiene. Bueno, hay que hacerlo con todos, pero con este especialmente. Pero la caja eran 3 ampollas de 50 miligramos, entonces, dentro de la terapia, ahora luego os cuento en las terapias que hacíamos, acabo con los fármacos, ¿vale? No me acuerdo si valía, pues, no sé, tío, 6-7 euros la caja, ¿vale? Ya os digo, había que hacer el cambio, pero para que me entendáis no os voy a hablar en pesetas, porque muchos de vosotros no habréis conocido la peseta o erais muy pequeños, ¿vale? El Winstrol de pot. Y luego, este era uno de los fármacos que también en la farmacia se vendía en forma oral, pero no la oral que vosotros conoceréis de 5 miligramos, eso no existía. El Winstrol oral era una caja de 20 comprimidos, si no recuerdo mal, y cada comprimido eran solo de 2 miligramos. Y era un fármaco que se daba, fijaros bien, se había ideado para dar a los niños que no comían y que no ganaban peso. Entonces, a los niños, esto es cierto, esto es cierto, y podéis consultar la bibliografía, a los niños se les daba Winstrol en forma oral, en cantidades lógicamente adecuadas a su peso, de 2 miligramos, para aumentarles el apetito y que de esta manera pudiesen comer más y recuperaran el peso, ¿vale? Eso hizo que nosotros, los culturistas, lo utilizásemos. El Winstrol oral era de los pocos orales que utilizábamos, los utilizásemos en fase de volumen para que nos diera más apetito y pudiésemos comer más y pudiésemos asimilar más. Lógicamente las cantidades eran más altas, pero tampoco os penséis. Normalmente el Winstrol oral se utilizaban 3 pastillas al día, es decir, 6 miligramos diarios. Desayuno, comida y cena. 2, 2, 2. Eso era la pauta habitual del Winstrol oral. Vale, ¿qué más fármacos teníamos, Chisco? Vale, luego teníamos el Proviron, que también se utilizaba y se compraba en la farmacia, una caja de 20 comprimidos, y son... ¿Proviron de cuánto es? De 20 miligramos el comprimido, ¿vale? Luego también teníamos de farmacia, calidad pura, el Spiropent, que era, o es, no sé, no creo que ya no existe, el Clenbuterol, el Clenbuterol oral, que era de 0,02 miligramos, se compraba en la farmacia, tú ibas a la farmacia, pedías una caja de Spiropent y te la tomabas sin ningún tipo de problema. Si no tenías que comprar 14 cajas, ni 20, comprabas una, porque con una pues tenías para todo, porque además la pauta de tomar Spiropent eran 2 días sí, 2 días no, 2 días sí, 2 días no. Ahora se hace de otra manera, se toma todos los putos días y ya no hace nada, pero eso era la pauta cuando yo empecé con este tipo de farmacología, ¿vale? Y luego, fármacos que se utilizan ahora, es que yo no sé si existían, pero no los utilizábamos. Lo máximo que se utilizaba para controlar la ginecomastia como antiestrógeno era el tamoxifeno, que el nombre comercial no existía. El tamoxifeno genérico creo que nadie lo pedía, se compraba el Nolvadex. El Nolvadex, que es para el cáncer, el tamoxifeno para el cáncer de mama, y tampoco necesitaba receta médica, y había el formato de 10 miligramos o de 20 miligramos. Vale, ¿alguno más que me acuerde? Wow, es que me sabría mal acabar el vídeo y luego decir, wow, me he dejado este, pero creo que no, creo que los he citado a todos. Primobolan, Deca, Winstrol, es que con esto íbamos, tío, no íbamos más. Vale, ¿y cómo era? Que seguramente os preguntaréis cómo era una terapia típica. Bueno, primero de todo hay que decir que terapia de off-season
no se solían hacer, ¿vale? Había gente que sí, había gente para todo, ¿no? Había gente que utilizaba farmacología 12 meses al año, pero lo habitual, o por lo menos os hablo de mis primeros años en que empecé a tomar farmacología, como he dicho muchas veces, yo empecé a entrenar, tras 4 años de entrenamiento decidí competir y no tomé fármacos hasta mi tercer año de competición, es decir, mis 2 primeras competiciones no tomé absolutamente ningún fármaco y empecé a tomarlas para mi tercera competición. Para mi tercera competición, la farmacología que utilizábamos no la hacíamos en off-season. En off-season comíamos como leones, tomábamos jarabe de Mosegor o Glotone, jarabes que nos diesen hambre para tener apetito y comer como cabrones hasta estallar. Nos poníamos gordos y luego nos matábamos de hambre 12 o 16 semanas, y en esa fase de definición es cuando utilizábamos la farmacología para intentar no perder la masa muscular que tanto nos había costado ganar, ¿vale? ¿Y cómo eran las terapias de aquel entonces? Pues siempre hablo desde mi experiencia, eran muy simples, o sea, no había ni bloques ni había nada, sino que cogías 12 semanas y hacías bueno, sí que había bloques, 4 semanas que utilizabas, por ejemplo, Sustanol o por ejemplo, Testovirón en Antato con Deca, ¿vale? 4 semanas. Luego cambiabas la testosterona y pasabas a 4 semanas de Sustanol con Primobolan, ¿vale? Y finalmente acababas con propionato, con el Tester 25 y Wistrol inyectable y a lo mejor algo de Wistrol oral si podías recoger algunas cajas. A eso le sumabas un comprimido o 2 de Proviron al día, que no sabíamos ni por qué lo utilizábamos. ¿Te pone duro? Pues me lo tomo. Para que veáis la desinformación que teníamos. Y el Spiropent, que también lo combinábamos, utilizábamos o ECA, es decir, efedrina, cafeína, aspirina, que evidentemente la hacíamos nosotros. Te comprabas la efedrina Level de farmacia, mira, me había dejado este fármaco, la efedrina Level de farmacia, la comprabas, la partías por la mitad, te tomabas media efedrina, te tomabas un café fuerte, no comprábamos café aspirina ni nada, era más fácil, y te comprabas aspirina 100 infantil, o la de 200 y la partías por la mitad, ¿vale? Y hacías protocolo de 4 semanas de ECA y protocolo de 4 semanas a días alternos de Spiropent, es decir, de clenbuterol. Y con eso llegabas al campeonato. Y si con eso no ganabas, pues te preparabas otro año más fuerte. Las cantidades, yo os puedo hablar en mis inicios que las cantidades íbamos con 250 de testosterona y una caja de Wistrol que era las 3 ampollas de Wistrol de 50 miligramos, 50 miligramos el lunes, 50 el miércoles y 50 el viernes, ¿vale? Y si era Primobolan, pues 200 de Primobolan. Eso era lo que ahora se considera un TRT, que manda cojones. Voy a hacer otro vídeo sobre el TRT, porque eso no es un TRT, es un Blast and Cruise o es otra cosa. Pero un TRT, os voy a hablar de un TRT de verdad y además os voy a dar pelos y señales de cómo se hace y por qué. Pero esto sería para otro vídeo. Ya llevo 20 y pico de minutos. Espero no haberos aburrido y que acabéis de ver el vídeo, pero creo que puede ser interesante. Entonces, nos olvidamos del TRT y eso eran un poquito las cantidades con las que yo empezaba. Y te planteabas que a medida que ibas subiendo el nivel de la competición, ibas subiendo las cantidades de anabolizantes. Es decir, una persona que empezaba con las cantidades pequeñas, como las que os he dicho. Por ejemplo, 250 de testosterona a la semana y 150 de Wistrol a la semana. Con eso ibas. Eso era el primer año. El segundo año decías, vale, pues subiremos un poquito. El tercer año subiremos un poquito. Es decir, siempre dejabas margen para poder seguir. Si tú el primer año que te preparas para competir, cuando no has tocado ningún tipo de fármaco y eres muy receptivo, te pones con 1 gramo de testosterona y con 600 o 800 o lo que sea de anabólico, vale, si tienes que hacer eso para la primera preparación, ¿qué cojones vas a tener que hacer cuando quieras ir a un campeonato de España o ahora lo que es un Pro Qualify o un mundial o una competición internacional? Es de locos, es de locos. Entonces, eso es lo que hacíamos. Con eso no estoy criticando lo que se haga ahora o lo que se deje de hacer en absoluto, porque también había gente que hacía barbaridades. También había gente que tomaba 1 gramo de testosterona diario. Eso ya existía.
hace 30 años, no es nuevo. Lo que pasa que con total desinformación y con la ventaja de que sí era de farmacia, no era del mercado negro. Y lo último, la insulina, la tocamos en mi época, la tocamos en alguna ocasión, a mí me fue muy mal, lo único, o sea, mi experiencia con la insulina ha sido negativa, lo único que hacía era ponerme gordo, entonces no me servía. La he tomado, sí que la he tomado, tendría que hacer otro vídeo para explicaros cómo se puede tomar la insulina a nivel de culturismo, de competición, pero como ya os digo, como la experiencia ha sido muy negativa, no hablo un poco de ello porque no merece la pena, bajo mi punto de vista. Habrá gente que le va genial. De hecho, conozco gente en mi tiempo que la insulina le iba de puta madre y se ponían fortísimos y duros y llenos. Yo me ponía gordo, simplemente, me ponía gordo. Y luego, el tema de la hormona de crecimiento, y con esto creo que ya acabo. El tema del crecimiento, es cierto que yo tardé muchos años en tomar hormona de crecimiento, es decir, yo tomé hormona de crecimiento a partir del año 2000, es decir, cuando ya era campeón absoluto de Baleares, que ya me iba a campeonatos de España de la IFBB, empecé a tocar la hormona de crecimiento en 2 unidades diarias. Esa ha sido mi dosis que he utilizado normalmente, entre 2, máximo 4 unidades. Eso sí, estamos en las mismas. Tú ibas a la farmacia de tu barrio y, si tenías dinero, lógicamente, y pedías una caja de Humatrope de 72 unidades, que era la hormona que se vendía en la farmacia de máxima calidad, 72 unidades, todo el boli. Te ibas con una neverita, te la sacaban de la neverita, te la ponían en tu neverita y te la llevas a casa. Y pagabas, ¡fua, tío! ¿Qué valía? Pues 300 euros. 300 o más. No, ¿qué va? Yo creo que era más cara. Yo creo 300 euros la conseguías en el mercado negro porque alguien la debía conseguir robada de algún hospital. No lo sé porque en estas cosas nunca me he metido, nunca he vendido, nunca he traficado y nunca me he visto envuelto en ningún follón de este tipo. Y ahí están, o sea, la realidad es la que es. No os estoy vacilando, pero se podía comprar en la farmacia, lo que pasa es que era carísimo. No, yo he dicho 300 y a lo mejor era 500 euros una caja de 72 unidades. Una barbaridad que estaba al alcance de muy pocos. ¿Qué hacías? Pues ya cuando se te iba la cabeza, porque habías trabajado los fines de semana en la discoteca, además de tener tu trabajo y tenías ese dinero extra, en lugar de gastarlo en un viaje o en otra cosa, ibas y te comprabas una caja. 72 unidades, ¿para qué te valía? Para muy poco. Si fuera ahora, recomendaría no gastar ese dinero. Y yo siempre digo a mis competidores, cuando me piden por tomar hormona de crecimiento, les digo, mira, el dinero que te gastarías en hormona de crecimiento, ponlo en una hucha y cuando acabes de competir, coge a tu novia e iros de viaje, que va a acabar hasta los huevos de aguantarte, de pesado que eres, y de cómo se te va la pinza con la dieta y con la farmacología. Entonces, en compensación, que no es que compenses, pero en compensación con esos 1.500 o 2.000 o 3.000 euros o los que sean que te hubieras gastado en hormona de crecimiento para una preparación completa, inviértelos en ella, o en vosotros, mejor dicho, en disfrutarlo como pareja, ¿vale? Ese es el consejo final. Bueno, amigos, espero haberos dado información simplemente para que os situéis y sepáis cómo eran las cosas, la realidad que yo viví. Repito, era la realidad que yo viví en los años 90 y principios de los 2000, y era la realidad que yo creo que se vivía en España. Yo creo que mi realidad es una realidad muy real, valga la redundancia, dentro de lo que estaba, pero lógicamente os lo he explicado desde mi punto de vista. Hablaréis con otros culturistas de mi época y quizás os cuenten otras anécdotas, otras cosas, pero eso sí, eso es como lo viví yo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, este tipo de vídeos, hacedmelo saber a través del correo electrónico del club, porque me motiva a hacer más. Porque si no son de vuestro interés y lleváis media hora escuchando esta chapa y os ha resultado aburrida y poco interesante y poco fructífera, también decídmelo y hago vídeos de otras cosas. Así que nada, un fortísimo abrazo a todos.